¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar donde nos estemos viendo. El día de hoy, un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes. Fíjense que el día de hoy les voy a contar algo que una vez leí, me gustó muchísimo y se llaman Las Tres Puertas. Se los voy a leer, es un pedacito muy chiquito para que de aquí partamos. Fíjense bien. Había una vez un joven que tenía un maestro sabio, un filósofo. Y un amigo suyo le dijo que escuchó que estaban hablando mal del maestro. Entonces, este discípulo del maestro pensó que era necesario que su maestro lo supiera. Entonces fue con este sabio maestro y le dijo: Maestro, hay algo que quiero decirte, que es importante que sepas. Y el sabio le contestó: ya al menos pasaste por las tres puertas esto que tú me quieres decir. Y el discípulo se quedó pensativo, no sabía de lo que el maestro le decía. Y el maestro le dijo: sí, la primera puerta es la de la verdad. ¿Estás seguro que es totalmente cierto lo que vas a decirme? Entonces el joven le dice: no, lo oí comentar a unos vecinos, pero no estoy seguro de lo que se está diciendo. Entonces el maestro se queda pensando y le dice: bueno, al menos habrás hecho pasar esto que me quieres decir por la segunda puerta. Y esta segunda puerta es la bondad. ¿Eso que quieres decirme es algo bueno para alguien? Y el joven se quedó pensativo y le dijo: no, realmente no es bueno para alguien. De hecho, no es nada bueno. Entonces el maestro le contestó: entonces, pásalo por la tercera puerta. Esta tercera puerta es la necesidad. ¿Es necesario que yo sepa esto que tú quieres decirme?, le preguntó a su discípulo. El discípulo se quedó muy pensativo y le dijo: no, realmente no es necesario que tú lo sepas. Entonces el sabio le contestó: si no es verdadero, no es bueno y no es necesario, mejor será olvidarlo para siempre. Fíjense esto tan cortito, pero tan interesante. Las tres puertas, o lo que podríamos decir los tres filtros: la verdad, la bondad y la necesidad. Esto porque es importante. Miren, cuando yo lo escuché, la verdad es que me encantó y me gustó muchísimo porque realmente no cuidamos lo que nosotros decimos y a veces utilizamos nuestras palabras tanto para nosotros como para los demás sin ser conscientes de estos tres filtros. A veces nos dejamos guiar por lo que otros dicen, comentan, ya sea de nosotros o de otras personas. Y ni siquiera sabemos si eso es verdad, pero al estarlo comentando, compartiéndolo, se hace lo que a veces llamamos un chisme, ¿no? Y que a veces ya no se sabe ni realmente cuál es la información, ni de dónde inició todo eso. Otra de las cuestiones importantes es la bondad, es decir, a veces nosotros no hablamos para nosotros mismos con la bondad, con el amor, con la paciencia, con la tolerancia que debemos de tenernos. Y ocurren cosas y nos decimos que somos tontos, que somos mensos o que otras palabras más fuertes, y no nos estamos hablando con bondad. De la misma manera, cuando hay situaciones con otras personas, de esa misma manera, no estamos hablando con bondad de esas otras personas.
a veces insultamos, criticamos, juzgamos y a veces decimos palabras a lo que también llamamos groserías. Y es importante que aprendamos a utilizar nuestras palabras. Y esta tercera puerta, la necesidad. A veces no nos cuestionamos qué tan necesario es decir las cosas que les decimos a los demás. A veces ni siquiera nos preguntamos y nada más hablamos por hablar. Y no sabemos si eso que estamos diciendo, esas personas lo van a tomar a bien, lo van a tomar a mal, o lo van a tomar incluso como insulto, o a veces ni siquiera están esperando que nosotros les demos respuestas de lo que nos platican, de lo que nos dicen, y nosotros reaccionamos como queriéndoles dar respuestas o lecciones o diciéndoles lo que tienen que hacer. Y debemos de cuestionarnos, ¿realmente es necesario que yo responda, que me escuchen, o que esto que a lo mejor estoy sintiendo a veces, quizá una molestia, quizá una reacción que no es agradable, será necesario que nos escuchen a esas reacciones? Fíjense qué importante es esto. Esto que yo les estoy diciendo, fíjense que se los comparto porque escucho mucho que las personas tendemos mucho a decir lo que en el momento estamos pensando a través de la emoción que estamos sintiendo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si estamos en una situación de conflicto, vamos a tener enojo. Y eso que nosotros vamos a decir va a ser una reacción de ese enojo que yo tengo. Por lo tanto, lo que voy a decir no va a ser bueno, no va a ser favorable. Y a lo mejor tampoco va a ser necesario que yo lo diga. Pero como estoy con esa emoción, simplemente la digo. Y no sé si ustedes lo han notado, pero muchas veces eso ocasiona más conflicto del que ya teníamos. Fíjense qué importante. Es importante que empecemos a ser conscientes de las palabras que nosotros decimos, del mensaje que nosotros enviamos, tanto a los demás como a nosotros mismos. Es importante. Hace poco les comparto, estaba platicando con un familiar muy cercano, estaba un poco molesto este familiar y decía cosas hablando mal de otras personas y yo le decía, cuida tus palabras. Y su respuesta fue, solo es una broma. Y algo que yo le digo es, el universo no entiende de bromas y esto es real. El universo no dice, está bromeando a esta persona. No. Todo lo que nosotros decimos tiene un gran poder y ese poder es una manifestación porque son decretos, porque le estamos poniendo una gran energía. Energía con la intención con la que estamos hablando y con la emoción con lo que lo estamos diciendo. Por lo tanto, se convierte en un gran decreto, a lo que también se le llama una palabra de poder. Si esa palabra poderosa que estamos utilizando es de algo negativo, sea para quien sea y por el motivo que sea, el universo lo toma como un hecho. Y entonces, por ley, fíjate bien, de atracción, eso que tú estás enviando, también lo estás atrayendo a tu vida. También lo estás atrayendo para ti. Hay una ley que se llama la ley del boomerang.
Es como si lanzas algo y te regresa lo mismo. Por eso es tan importante que seamos conscientes de todo esto. Porque mientras más conscientes seamos, más vamos a cuidar esas palabras tan poderosas que todos tenemos. Es verdad que quizá en algún momento, alguna situación que estés viviendo, de algún conflicto, quizá en ese momento no te van a salir palabras muy bonitas o agradables para las personas con las que vas o estás teniendo ese conflicto. Y eso se entiende. Pero si somos conscientes, entonces ahora sabemos que si estoy en algún momento así, soy vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mis emociones van a estar a flor de piel y tengo esa vulnerabilidad. Y ya sé que con esas emociones, pues no voy a decir cosas bonitas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Quedarme en silencio. Porque si yo me quedo en silencio, no estoy lanzando cosas negativas hacia los demás y por lo tanto tampoco me las estoy lanzando a mí. Porque acuérdate, lo que mandas se te regresa siempre. Muchas veces la gente no toma en consideración esto, pero es verdad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay personas que platican juzgando y criticando a los demás y luego tienen situaciones desagradables en su vida y se preguntan, pero ¿por qué me va así? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y la respuesta es muy sencilla, porque tú lo estás generando a través de ese pensamiento y esas palabras que tú dices hacia los demás, porque no somos conscientes de que lo que tú mandas siempre se te va a regresar. Y esto es importante, que lo entendamos, que lo trabajemos. Como seres humanos, claro, vamos a veces a equivocarnos, a veces no vamos a estar en nuestros mejores momentos, como dicen por ahí, es verdad, pero mientras más conscientes seamos, entonces vamos a ser más prudentes a la hora de hablar, a la hora de emitir juicios, a la hora de decir las cosas, tanto para nosotros como para los demás. Esto es importante, chicos, chicas, esto es muy importante que lo comprendemos, que lo practiquemos. Es verdad que no siempre vamos a estar hablando de amor, eso es cierto, pero también es verdad que mientras más cultivemos nuestros pensamientos, menos nos enganchamos en las emociones, menos nos vamos a enganchar en las situaciones conflictivas de otras personas o nosotros con otras personas. Y esto es importante que poco a poquito lo vayamos trabajando, que poco a poquito lo vayamos entendiendo y por supuesto, y lo más importante, que poco a poco lo vayamos practicando. Porque como dicen por ahí, la práctica hace al maestro. Fíjense, qué bonito sería que todos nos pudiéramos hablar con respeto, con empatía. Qué bonito sería que aunque cometamos errores, como a veces decimos, aún así nos podamos hablar a nosotros mismos también con ese amor y con ese respeto, con ese entendimiento de que sí, a veces quizá las palabras que utilizamos no son las más adecuadas, pero nos damos cuenta y las cambiamos. Y esto es lo importante, darte cuenta. Cuando tú te das cuenta, entonces estás en ese proceso evolutivo
porque puedes hacer el cambio, porque eres consciente. Si tú no te das cuenta, no escuchas lo que tú dices, tanto para ti como para los demás, entonces no eres consciente. Y si tú no eres consciente, la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo vas a cambiarlo? ¿Cómo vas a mejorarlo si no te das cuenta de lo que estás haciendo? Fíjate qué importante es esto. Vamos a hacer ese cambio todos, de manera individual. Vamos a hacer ese cambio todos, de manera grupal, de manera colectiva. Fíjense, hace poco estaba viendo que luego hay lugares, personas, medios de comunicación, donde pintan cosas muy negativas. Y nosotros nos estamos alimentando de toda esa negatividad, porque las escuchamos, porque las vemos. Y yo me preguntaba, ¿toda esa negatividad será tan necesario que nos los estén presentando en cada noticiero, en cada medio, en todas las plataformas que luego vemos? Hace poco me cuestionaba eso. ¿Y saben a qué conclusión estoy llegando? A que cuando la energía quiere que estemos en desequilibrio, para que se impongan cosas negativas, pues van a hacer que todos estemos en esa discordia, estemos en esa sintonía negativa, en esas palabras negativas, en esos, lo que escuchamos negativo, para que estemos en esa sintonía negativa. Debemos de ser bien conscientes de esto, muy conscientes. Si nosotros hacemos el cambio, si todo eso negativo no lo escucho, y no estoy diciendo que cierro mis oídos y no escucho nada, no. Sabemos, tenemos la inteligencia de discernir qué puedo escuchar y me va a hacer bien y qué mejor no es tan necesario escuchar para no estar piense y piense en lo mismo. Fíjense, tenemos que tener esa inteligencia auditiva para saber qué es lo mejor que podemos escuchar, que nos va a hacer bien y que nos va a ayudar, y qué es lo que no es tan necesario, como estos tres filtros, ¿no? ¿Qué escucho que pueda ser verdad? Que pueda ser bondad, es decir, que me va a servir, que me va a ayudar, que me va a permitir estar en equilibrio y en tranquilidad, y que sea necesario para mí. Esto es importante, porque lo que yo digo, lo estoy escuchando. Lo que digo a los demás, lo están escuchando. Entonces es importante dar el mensaje adecuado y correcto. Es importante nuestras palabras, lo que escuchamos. Fíjense, hace poquito, ayer precisamente, mi hija se sentía un poquito mal de la cabeza y yo le decía, trata de escuchar cosas más tranquilas, porque eso hace que tu cuerpo se relaje y se tranquilice. Si tú escuchas esa música que en lugar de tranquilizarte está un poquito alterada, pues por consiguiente tu cuerpo no se va a tranquilizar. Y fíjense, hasta es lógico. Por lo tanto, es importante. Fíjense que algo que a mí me gusta mucho es retomar las palabras del Maestro Jesús. Y él decía que las palabras realmente son muy importantes, porque tus palabras son poderosas y con ellas puedes crear y puedes destruir. Y creo yo que este mensaje es poderoso y que a veces no lo hemos comprendido tal cual. Nuestras palabras pueden ser nuestras aliadas
¿En qué sentido? En el sentido de sentirnos mejor. Por ejemplo, si tú te pones frente a un espejo y te dices, eres valerosa, merecedora de cosas buenas y hermosas, mereces estar bien, mereces ser próspera, eres hermosa, eres poderosa. Entonces tu cuerpo, hagan este ejercicio una vez y vean cómo se siente su cuerpo. Uno se siente como si de veras se sintiera más poderoso y más fuerte, porque las palabras realmente tienen ese poder. Pero ¿qué pasa si nos decimos lo contrario? Entonces también tienen ese poder y en lugar de sentirte mejor, cada vez te sientes más chiquito, más chiquito y más chiquito, como si de veras no fuéramos tan valerosos. Fíjense qué importante es. Ahora, si esto, fíjate y escucha bien, es importante para nosotros, los adultos jóvenes, imagínate lo importante que es para los pequeñitos, ya sean alumnos, ya sean tus hijos, ya sean tus nietos. Qué importante es. Fíjense, les quiero compartir que hace poco fui con una hermana. Ella va a un lugar donde ayuda a jovencitos en rehabilitación y fui a apoyarla con chicos, son como de 10, 12 años, que no saben leer y escribir. Yo soy maestra. Entonces fui y la apoyé en lo que es la lectoescritura y hay un jovencito, bueno, jovencito, ¿verdad? 11 años, que también tiene un poquito de problemas en su aprendizaje. Entonces yo le iba diciendo cómo se fuera ubicando en el cuadrito. A él todavía hay que ponerle ciertos señalamientos en la hojita para que se ubique. Y llegó un momento en que yo le decía, mira, qué bien lo haces. ¿Ya ves qué inteligente eres? Y la verdad me dio mucha ternura porque este chiquito me volteó a ver y me dice, creo que ya le estoy entendiendo, pero me lo dijo con emoción, como diciendo, creo que sí puedo. Y se me hizo algo muy bonito porque a veces no ocupamos esas palabras con esos pequeños que también lo necesitan mucho. Creo que es importante este tema. A veces como papás, a veces como abuelitos, a veces como maestros, les estamos enseñando, pero a veces no les decimos las palabras que los impulsen, que los motiven y que les hagan sentir que realmente pueden. A veces son pequeños que les cuesta un poquito más de trabajo por la situación que sea. Lo veo con mi nietecito, a él le ha costado un poco lo que es el lenguaje, ya está más adelantado, pero hay momentos en que le cuesta y siempre le decimos, tú sí puedes porque eres muy inteligente. Mira cómo sí puedes. Hacemos que repita una palabra y pues le aplaudimos y le hacemos ahí la algarabía y se pone tan feliz porque siente que sí puede hacerlo. Y eso creo yo que es muy importante y por eso esta plática se me hace esencial. Las palabras son importantes. Hay que saberlas utilizar, hay que saberlas aplicar a todas las personas, a esos pequeños, a esos jóvenes y a nosotros mismos, porque también nosotros necesitamos decirnos palabras buenas. También nosotros ocuparnos, escuchar, que nosotros nos digamos, mereces lo mejor, eres inteligente, eres capaz, tú puedes hacer las cosas. Nosotros mismos ocupamos eso, porque acuérdense,
que hubo ese niñito ahí cuando éramos pequeños que quizás no las escuchó. Y aún así, ahora de grande, las necesitamos escuchar para realizar cosas, para sentirnos triunfadores, para sentirnos que merecemos cosas buenas y que a veces no somos tan conscientes de que sí ocupamos decirnos palabras amorosas y escuchar de los demás esas palabras amorosas. Esto es importante. Vamos a aplicarlo en nosotros mismos, vamos a aplicarlo en los demás, vamos a aplicarlo en esos pequeños que ahí vienen creciendo y qué mejor que crezcan con esa autoestima, con ese amor propio, con esa seguridad para que realmente se sientan poderosos en el buen sentido, que sientan valerosos y que se sientan merecedores de cosas muy hermosas para su vida. Esto es importante y lo quería compartir. Soy maestra y como maestra a veces me preocupan algunas cosas que veo y esto que pasó con este pequeñito me motivó mucho para esta plática, para decir lo importante que es nuestras palabras. Recuerden, 3 filtros, 3 puertas. Verdad, bondad y necesidad. Son 3 puertas muy importantes que debemos de utilizar siempre. Cuando vamos a decir algo, cuando nos vamos a decir algo, incluso cuando estamos escuchando algo. Esto que estoy escuchando, ¿realmente lo necesito escuchar? ¿Es bueno para mí realmente? ¿Es verdadero? Si no tiene nada de eso, vamos a seleccionarlo, vamos a ser selectivos para que tengamos una mejor vida, para que nuestros pensamientos estén más en sintonía, más en armonía. No podemos tener pensamientos armoniosos si lo que escuchamos no es armonioso. Si nada más escuchamos quejas, pleitos, conflictos, negatividad, pues eso va a estar en mi pensamiento. Y todo ese caos que va a estar afuera y que yo estoy escuchando, pues también va a estar en mi mente. Por eso es importante que seamos conscientes de esto. Acuérdense, las palabras son poderosas y tenemos que tener esa conciencia y esa inteligencia de seleccionar lo que digo y lo que escucho. Eso es importante. Bien, ahora, un ejercicio muy bueno es el que les estaba diciendo. Pueden ponerse frente a un espejo y decirse, verse al espejo y díganse, eres hermosa o eres hermoso, eres valerosa, eres poderosa, mereces cosas buenas, todas esas palabras de la salud, mereces ser saludable, mereces estar bien. Todo eso hay que decirlo y créanme que es un muy buen ejercicio que les va a ayudar mucho. Otro ejercicio puede ser hacer meditaciones, respiraciones, para que relajen su cuerpo, relajen su mente, relajen todo ese cuerpo físico y energético y en su pensamiento también. Pensar, estoy en equilibrio, mis palabras son de amor, mis palabras son de agradecimiento, mis palabras son verdaderas, mis palabras son honestas, todo eso bueno que está y que en algún momento nosotros vamos a emitir para los demás. Entonces podemos hacer esto y esto nos va a ayudar incluso a tener una mejor relación con las demás personas, porque si nosotros aprendemos a trabajar con esas
palabras, los demás van a sentir esa energía. Acuérdense que toda energía es vibración. Por lo tanto, van a sentir toda esa vibración energética y les va a ayudar mucho, porque es como hacer digamos, es como hacer un grupito, por decirlo de alguna manera, en donde todos estamos en esa misma sintonía. Y al estar en esa sintonía de equilibrio, de amor, de respeto, entonces ellos se sienten a gusto con nosotros y nosotros vamos a sentir a gusto con ellos. Y esto es lo bonito de cuidar todo esto. Este es el camino al que hemos llamado Encuentra tu luz. Encontrar nuestra luz es encontrar ese camino que nos ayude a ser mejores seres humanos. Es ese camino que nos ayude a estar más en armonía, más en sintonía y más en amor. Acuérdate, al estar más en ese equilibrio, vas a sintonizar mejor con la frecuencia amorosa de Dios o como le quieras llamar. Y eso te va a dar paz y te va a dar calma. Y no quiere decir que no vas a tener situaciones o experiencias en tu vida que a veces te van, digamos que, a inquietar o te van a sentir en desequilibrio, ¿no? Claro que van a existir porque es parte de nuestro proceso evolutivo, es parte de ir creciendo en esta vida que hemos y que estamos experimentando para ser mejores. Pero al ser conscientes que es ir encontrando esa luz, es ir encontrando esa claridad, porque ahora me doy cuenta y puedo ir haciendo esos cambios para estar mejor en mí, para estar mejor conmigo y por consiguiente para estar mejor con los demás. Pues esa es la plática que les tenía preparada para el día de hoy. Estoy muy agradecida por que están ahí acompañándome, apoyándome. Espero que les sirva, espero que les guste. Si ustedes tienen algún comentario, alguna sugerencia, con mucho gusto. Yo lo voy a leer y voy a estar ahí para ir avanzando en este camino tan hermoso de la evolución, de la unión hacia el encuentro de nuestra propia luz. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse, recuerden darle la manita arriba para que me sigan apoyando y yo les agradezco infinitamente el estar ahí. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Que pasen un excelente día.